Noticias de último minuto. Quédate a ver este video hasta el final. Noticias de Venezuela. Corina agradece a Argentina por su apoyo. Todos contra Maduro. María Corina Machado ya se ha pronunciado sobre esta noticia de último minuto que les estamos ofreciendo. Ha dado las gracias a Javier Milei, el presidente argentino, por su determinación, al igual que otros países, en la lucha contra el narcotráfico y en designar al Cártel de los Soles organización terrorista. Querido presidente Milei, en nombre de los venezolanos le agradezco su firme y decidido apoyo a la causa justa por la libertad y la democracia de Venezuela, así como el respaldo y cariño del pueblo de la Argentina. Nuestro pueblo ha enfrentado con inmensa valentía y dignidad a un régimen criminal, narcoterrorista, que ha provocado intencionalmente miseria, violencia y la huida de millones de ciudadanos. Natalia, ¿por qué es importante que Argentina, Javier Milei, den este paso? Es uno más de los países del hemisferio que le está dando la espalda a Nicolás Maduro. Cada vez está más aislado, cada vez tiene menos apoyos. Por supuesto que desde que las elecciones del año pasado tuvieron los resultados que tuvieron y que prácticamente se las robó, no se mantuvo en el poder a pesar de que los venezolanos votaron de otra manera. Sí hubo bastante condena internacional, pero ya tenerla de esta manera también, y él como líder de que ha sido designado por Estados Unidos como el líder de este grupo, obviamente lo que hace es que haya una mayor coalición por parte de los países que están también buscando dentro de sus países combatir este crimen transnacional, unir esfuerzos. Seguramente vienen también intercambios de información de inteligencia entre ellos para poder, es decir, Argentina compartir, por ejemplo, información con Estados Unidos para poder llevar a cabo mayores capturas si es el escenario posible, pero evidentemente también es una señal de que está cada vez más acorralado. Señor Ceballos, el gobierno de Estados Unidos está logrando una coalición internacional alrededor de la declaratoria del Cártel de los Soles como una organización narcoterrorista. Primero Ecuador, luego Paraguay, hoy Argentina. ¿Cuál pudiera ser el resultado de un operativo con este despliegue militar en el Caribe contra cualquier aeronave o embarcación que llevara cocaína de este Cártel de los Soles proveniente de Venezuela? Bueno, yo creo que hay varios puntos que son interesantes conversar previamente para responder bien esa pregunta. Hoy día el crimen organizado en América Latina es un factor de riesgo que pone en riesgo la estabilidad democrática y el Estado de Derecho en varios países por la capacidad que tienen ciertas estructuras de golpear a los estados democráticos. Pero el crimen organizado en América Latina no es solamente narcotráfico, hay que tener mucho cuidado con eso. El narcotráfico es un mercado, es una economía muy potenciadora del crimen organizado, pero no es la única. Hoy día tenemos en América Latina golpes muy fuertes o economías muy fuertes de crimen organizado en materia, por ejemplo, de la minería ilegal de oro, del tráfico de migrantes, de la extorsión, de la minería ilegal, etcétera. Por lo tanto, la coalición que se ha armado para golpear las rutas indudablemente que existen del narcotráfico hacia otros mercados, no solamente Estados Unidos, sino los mercados emergentes como los europeos, como Oceanía, va a tener un impacto. Esos impactos en las rutas normalmente generan niveles de violencia porque la droga empieza a ser más cara, cada vez que hay una lógica, que cada vez que uno pasa por una frontera es más cara su precio, y por lo tanto la presencia de estructuras criminales extrarregionales, o sea, no solamente de América Latina, sino mafias consolidadas, por ejemplo, de origen albanés, o la 'ndrangheta italiana, o mafias de estructuras turcas, o la presencia de estructuras chinas, podrían generar una atmósfera muy compleja, un cambio de la forma como estamos viendo el crimen organizado en la región. El problema es que no solamente eso impacta a los estados, eso impacta a las comunidades más vulnerables que habitan en América Latina y obviamente también que habitan en Estados Unidos, las comunidades de migrantes, las personas que pueden verse afectados. Por lo tanto, la utilización de una fuerza militar para enfrentar al crimen organizado es una medida, a mi juicio, un poco riesgosa porque puede tener esos efectos también de militarización del crimen organizado. Una respuesta militar del crimen organizado no necesariamente contra la fuerza desplegada de Estados Unidos, sino contra las fuerzas militares locales de los países que se han sumado a esta coalición. Pero todo esto es una evolución constante y permanente que tenemos que analizar, ver cuáles son sus efectos. O sea, uno no podría predecir rápidamente las tendencias que pueden suceder respecto a este despliegue, ni cómo va a terminar esto, cuáles son sus efectos geopolíticos. Pero sí podemos decir que hoy día
un componente esencial del nuevo crimen organizado es el componente especialmente geopolítico. O sea, lo que suceda en el aspecto de las rutas, los corredores estratégicos, de las rutas de tráfico, va a tener un impacto también en poblaciones. Esto es como el efecto mariposa. Un revoloteo en un lugar de una mariposa puede generar un terremoto en otro lado. Los destructores, los buques destructores, obviamente tienen una gran capacidad de combate, tienen una gran capacidad de control aéreo, es lo que todos están diciendo, de un sistema Aegis que controla misiles, fuego naval de apoyo, cualquier cosa que sea necesario a tierra, pero sobre todo los radares de control aéreo y seguramente temas de control y acceso a comunicaciones, o sea, monitorear comunicaciones. El submarino nuclear lo que trae de acompañamiento obviamente es su sigilosidad, su capacidad de estar sumergido por mucho tiempo y sirve como fuerza como protección a la fuerza que está desplegada en superficie. Son misiles de ataque para atacar otros submarinos, buques de superficie o lanzar algún tipo de misiles mar-tierra que no se los ha utilizado como armas nucleares. Entonces eso sería el despliegue. Obviamente vamos a tener que ir de manera presencial a conocerle, pero que deja muy claro de que el mensaje del presidente, y lo dijo como 4 veces en su discurso, donde lo público tiene que ser mejor que lo privado. Y eso queda ratificado con la creación de un mercado que, lejos de los discursos de los opositores, él no debate, no comparte información de esa manera como para estarles dando a qué hablar con él, sino que simple y sencillamente demuestra con hechos realmente lo que está haciendo por este país. Y eso realmente ratifica la nueva forma de hacer política, que es lo que ha caracterizado las 2 administraciones del presidente Bukele. A ver, René, ¿cómo analiza usted en primera instancia el propósito central de esta creación de la nueva Dirección de Mercados Nacionales? Mira, el propósito central es hacer entrar al país a lo que se conoce como la modernidad, ¿no? O sea, ya en 2019 entramos al siglo XXI con la llegada de Nayib Bukele al Ejecutivo, y entonces ahora estamos viendo cómo los otros espacios de la vida social también están entrando. En este caso, la Dirección Nacional de Mercado lo que hace es dignificar el trabajo de las personas que se dedican precisamente a ese tipo de comercio. Porque hasta antes de eso, y tal como lo mencionó Mauricio, al final los mercados se habían convertido en un escondite en el cual el país ocultaba las crisis económicas. Entonces, la informalidad, el desprecio hacia el trabajo de las personas, el ambiente sucio, etcétera, formaba parte de la forma en cómo esos políticos de entonces miraban a la población. Entonces, cuando nosotros vimos la inauguración del mercado, en primer lugar, y aquí lo estábamos comentando antes de entrar al aire, ¿verdad? Nos daba la impresión de que estábamos frente a un mercado de Europa, ¿ya? Y esa es una dignificación, ¿no? Con el presidente Bukele, y eso lo hemos discutido entre algunos sociólogos, y digo algunos porque no todos pensamos igual, ¿va, Mauricio? Lo hemos discutido, o sea, la utopía, al final nosotros aprendimos, después de tanta guerra y tanta sangre en el país, aprendimos que la utopía no está hecha de palabras, está hecha de actos concretos. Entonces, la Dirección Nacional de Mercados, el tipo de construcción que se hizo, la forma en cómo el presidente de la República crea una nueva instancia que se va a encargar de regular, de administrar, de mantener en condiciones óptimas todo eso, ¿verdad? No solo está en función de hacer más ágil y más digno el intercambio, y va a ser más digno no solo para las vendedoras, sino que también para quienes lleguemos a comprar, ¿verdad? Sí, no solo lo va a hacer más digno, sino también va a evitar todos los rasgos o los intersticios de corrupción que se habían creado antes, ¿ya? Ahora, con eso el gobierno no está minimizando pues el trabajo de las alcaldías, porque he escuchado mucho eso de que con la administración de mercado se le está quitando a las alcaldías prácticamente
su trabajo principal, y eso es tener una concepción muy precaria de lo que significa el trabajo municipal. Lo que se está haciendo es, en sociología política se habla mucho de eso, lo que se está haciendo es construir nuevas estatalidades, es decir, nuevas funciones desde el gobierno que van a hacer más ágil la vida social y por supuesto que al final van a redundar en la mejora en la calidad de vida y en un proceso en el cual tú vas a ver cómo se puede administrar de la mejor forma posible actividades que antes fueron consideradas como caóticas, porque digamos, todo lo que tiene que ver con los mercados siempre se ha considerado caótico y siempre se ha tratado como que si fuese algo irresoluble. Eso es lo que pudimos ver ayer y lo mejor de todo, digo, aparte de lo impresionante que es la construcción, ¿no? Lo mejor de todo es cuando el presidente les dice a quienes estaban ahí, bueno, ustedes todos los que estaban antes en el mercado van a tener su puesto y van a pagar lo mismo que pagaban antes. ¿Ya? Ahí andaban corriendo el rumor de que se iban a cobrar cantidades obscenas de dinero por cada local, ¿no? Pero el presidente fue claro y lo dijo en público. Quienes ya tenían su puesto lo van a mantener y van a pagar exactamente lo mismo. Que es una manera elegante de callarles la boca, tal como nos tiene acostumbrado el presidente de la República, ¿no? Y todo este anuncio se realizó en el marco de la inauguración de este mercado nuevo San Miguelito, que literalmente resurgido de las cenizas, ¿verdad? Tras un buen trágico incendio ahí, pero que ha permitido que tras la intervención del gobierno pues resulte en una obra de esta envergadura. Me gustaría que la producción compartiera las imágenes porque las estuve viendo y realmente son inspiradoras. De hecho, ahí pudimos ver el recorrido que realiza el presidente Bukele en el interior de este mercado, que hay que destacar que esto ha contado con una inversión de 34 millones de dólares. Ahí van a haber 1.040 puestos, tiene 4 niveles, más una terraza que está preciosa también, y bueno, moderno, ya lo podemos estar observando, construido bajo una visión totalmente diferente. Usted piensa que está en Europa, y lo decíamos, como bien dice René, antes de entrar al aire, y es impresionante la visión y el buen gusto con el que ha sido construido este nuevo mercado. Y ahí, seguro, funcional, los comerciantes ahora van a poder trabajar tranquilos, ahí van a tener el respaldo y las condiciones justas y pues obviamente bajo esta nueva Dirección de Mercados Nacionales. El nivel 1 tiene 1.288 puestos, el nivel 2, 266 locales, el nivel 3 tendrá 243 puestos y el 4, 219. Además, tiene techo acústico, con vidrios, con vista panorámica, y esto permite entrada también de luz natural, también cisternas. Ahí, bueno, han aprovechado cada espacio y han incluido temas tan importantes como salas de lactancia, y están los CAPI, que son las guarderías para todas las mujeres trabajadoras que van a estar ahí dentro, laborando día con día. Me gustaría también escuchar sus opiniones sobre esta nueva infraestructura que fue entregada ayer. Bueno, hay una cosa importante que destacar. No solamente se está reivindicando a la clase trabajadora de los mercados, sino que también ha sido, digamos, una constante en el pasado de que los niños, los hijos o hijas de vendedores, ahí están con ellos en el puesto. Y es una situación bien, ¿no? Podemos decir que da lástima, pero sí en el fondo también da un poco de coraje como los alcaldes en el pasado no fueron capaces de empatizar con ese tipo de situaciones. Ahora, el presidente reivindica incluso a la niñez con esa construcción de ese CAPI, pues, puesto que ya los niños van a estar en condiciones óptimas, condiciones de mucha higiene, de cuidados de primer mundo y sobre todo la capacidad que tiene la gente de administrar este tipo de CAPIs, pero también detalles, hasta el suelo, el piso es epóxico, no es ni siquiera cemento refinado, sino que es un suelo epóxico que es característico de construcciones de otro nivel. Ni siquiera creo que en los centros comerciales del país tienen ese tipo de suelos. Las dimensiones, yo creo que el tema de arquitectura y de ingeniería en la parte de diseño sí se anotaron un 10, obviamente
dirigidos por quien les pide cómo quiere las cosas, que en este caso es el señor presidente de la República. La altura permite, digamos, la entrada de aire y también la ventilación y también de luz natural. Eso es sumamente importante. Como decíamos, estos mercados nosotros solo podremos haberlos visto en otras latitudes, en Europa, por ejemplo, que son iguales, pero no mejores que este mercado. No tiene nada que envidiar, ¿cierto? Absolutamente nada, y hay algo importante, ¿no? Y eso ha sido una constante en las distintas obras que ha presentado el presidente de la República, y es la conjunción de la parte cultural, ¿no? O sea, si nosotros estamos en este momento viviendo un proceso de reinvención del país, eso se tiene que hacer bien, ¿no? Entonces, cada hecho que tiene que ver con la seguridad ciudadana, con el turismo y en este caso, ¿no?, con los mercados, también lleva un componente cultural. ¿Por qué se hace eso? Bueno, aparte de los CAPI que están ahí al interior del mercado y que reivindican las necesidades de las mujeres que están ahí y que llevaban a sus hijos, sino que también el CAPI se convierte en otro punto en el cual los niños van a estar aprendiendo algo, van a estar compartiendo, es decir, se van a estar socializando, ¿no? Y además de eso, todo espacio social, y eso lo vemos mucho en sociología, todo espacio social debe convertirse en un espacio de socialización. Y la socialización no solo tiene que ver con la transmisión de valores culturales, sino que también con la construcción de una cultura política democrática. ¿Por qué digo esto? Porque el presidente en la cadena ayer dijo que, bueno, se va a ampliar el horario, ¿no?, de los mercados, y eso va a permitir mayores ingresos, pero también, dijo el presidente, se van a organizar actividades culturales en el mercado para atraer incluso más personas. Y eso va a beneficiar no solo a las vendedoras, va a beneficiar a quienes lleguemos a comprar ahí, sino que también va a beneficiar lo que es la promoción de la cultura, porque el presidente habló de actividades culturales, artístico-culturales, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás convirtiendo esos espacios en espacios de reproducción de la cultura. Lo mismo vimos con los 2 puentes que inauguró, ¿no? O sea, está la obra en sí. Antes inaugurar un puente era inaugurar un puente. Inaugurar una pasarela era inaugurar una pasarela. Ahora, ese tipo de inauguraciones de obras que se están haciendo van más allá de, ¿verdad? Y eso nos mete en la parte cultural. Entonces, yo creo que ya era tiempo de dignificar todas las acciones y de dignificar a todos los sectores que estuvieron prácticamente en el olvido, ¿verdad?, en todas las gestiones de los gobiernos anteriores. Y es que es bueno siempre recordar de dónde es que venimos, y usted lo mencionaba muy bien, René. Bueno, antes el tema de los mercados era un tema, pues mercados igual caos, era una cosa que, bueno, no había voluntad para resolver el tema de la corrupción, el tema de, bueno, la insalubridad que se veía y el desorden que se veía ahí. Y bueno, ahora con esta visión que tiene el presidente Nayib Bukele, que ha sido coherente a lo largo de sus administraciones, en la que ha dicho, es que no, lo público debe ser siempre mejor que lo privado, y ahí está la prueba, una prueba más. Y qué impacto además tiene, no solamente para las personas trabajadoras en los mercados que van a poder ahora gozar de un espacio digno, sino que eso tiene un efecto cascada, inclusive hasta tema turístico, porque parece mentira, pero un mercado así como este también atrae hasta el turismo. Exacto. No, yo quiero, antes de llegar a ese punto, quiero decir lo siguiente, antes que se me vaya a olvidar, pero es que hay unas cosas que uno no puede dejar de decirlas con respecto a la reivindicación de los trabajadores de los mercados. En el año 2005 se quemó el mercado municipal número 1 de Santa Ana, o sea, el mercado central. El principal, ¿no? El principal, claro. Y gobernaba esa alcaldía el FMLN en ese momento, bien recuerdo yo. Y lo que hizo el alcalde fue lo siguiente: metió maquinaria para desalojar los escombros y le dio a los dueños de los puestos, a los arrendatarios, les dio costaneras, que es madera, les dio clavos y les dio láminas para que levantaran las champas ahí. Y así funcionaron por años. Luego, con esos mismos gobiernos,
contrataron una empresa de un exdiputado que hoy entiendo, está preso en los Estados Unidos, y solamente colocaron los sostenedores de metal y hasta ahí llegó el mercado. Qué bueno que el día de ayer el presidente Bukele anunció que el mercado de Santa Ana, esto es para información de todos los santanecos, es que ya está, digamos, próximo a iniciar la construcción del mismo. Y pasará también a formar parte de este nuevo... Por supuesto. De esta nueva dirección. Y eso va a generar también un reordenamiento de todo el centro histórico de Santa Ana, que es tan bonito como el de San Salvador. Pero volviendo al punto del mercado San Miguelito, el presidente hizo ver una situación que es bien importante. El aspecto cultural, como decía René, está amarrado a partir de toda la reconstrucción del centro histórico. Y desde la terraza, justamente dijo él, se ve la catedral, se ve Vinae, se ve el teatro, y toda esa zona tiene una conexión. Es un circuito. Una asociación, y que ojalá pues que esto, y no tengo la duda de ello, de que esto va a atraer turismo, tanto local como internacional. Y aparte de ello, que es importante destacarlo, la ampliación de los horarios, que yo también dije en la entrevista anterior, que así como los agromercados están funcionando muy bien, y que se amplíe el horario de los agromercados, así como se va a ampliar pues también el horario de los nuevos mercados administrados por la Dirección Nacional de Mercados. La gente se hacía entre la basura, porque esa es la visión que tenían los gobiernos anteriores de la población. O sea, la población merece estar en medio de la basura. De hecho, una opositora dijo que cómo era posible que se construyera un mercado de ese tipo para la gente, sino que la gente tenía que vender ahí en medio de la basura. Pero se convierte también en un espacio cultural, y lo decía, esa es la intencionalidad que hemos visto en casi todas las obras inauguradas por el gobierno, porque le das el espacio para que se reproduzca la cultura. De hecho, al interior de los mercados hay, se conocen como espacios de conversación públicos, ¿verdad? O sea, tú adentro de un mercado escuchas toda la reproducción de la cultura cotidiana de las personas que llegan ahí, pero digamos que ese espacio, aparte de las actividades que menciona el presidente, se convierte en un espacio alegórico, en un símbolo. Yo te digo, estoy seguro, así seguro, que la silueta del mercado San Miguelito se va a convertir en un ícono cultural. Nosotros vemos, bueno, cualquiera de nosotros identifica, sobre todo cuando está en el exterior, ¿no?, la silueta del Salvador del mundo. Usted la presentas a un salvadoreño y te dice, somos salvadoreños, esto representa. Te apuesto que la silueta de ese mercado también va a simbolizar no solo a la Dirección Nacional de Mercados, es decir, en términos de lo que se pretende que haga, sino que también se va a convertir en un ícono cultural que va a simbolizar al país. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo, no? El Salvador se está reconstruyendo, se está reinventando a partir no solo de modernizar la gestión política y darle otra connotación a lo que es la relación entre un líder y la población, sino también se está reinventando en la forma en cómo está tratando a todos los sectores de la población. Entonces ahí vemos ese proceso, decíamos. Si nosotros queremos llegar a ser un país como el del primer mundo, debemos pensar en función de eso y debemos trabajar en función de eso. Esas obras lo que te están haciendo es no solo, y te apuesto que dentro de muy poco ese mercado, al convertirse en un punto de atracción turístico, bueno, de hecho Mauricio ya está haciendo la agenda ahí para cuándo ir Yo también, yo necesito ir a conocer. Ahí tenés que ir a comer pupusas. Las pupusas son muy buenas en ese mercado. Siempre he tenido muy buena comida en ese mercado. Okay. Entonces, ese espacio que se va a convertir en un espacio de atracción, ¿verdad?, donde la gente va a llegar no solo a comprar, otros van a llegar a ver, pero seguro van a llegar a ver y van a terminar comprando. Alrededor del mercado va a mejorar sensiblemente la imagen también. Y eso va a generar empleos directos y indirectos. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás mejorando la recaudación, estás mejorando los ingresos. Y entonces, cuando tú logras hacer eso, cuando tú formalizas incluso ese tipo de actividad, lo que estás haciendo es que tú puedes tener tarifas, tasas, cobros muy bajos, ¿verdad? Porque también la gente va a pagar impuestos y entonces gana
Gana la gente, bueno, gana el vendedor, gana el comprador, ganan los que viven en los sectores aledaños y gana el gobierno también, gana el país porque se capta más, se formaliza la economía. Entonces, es un impacto a todo nivel. Hay que mencionar también que en la Dirección de Mercados Nacionales está iniciando con la inauguración de 5 mercados nuevos. No solamente estamos hablando del mercado San Miguelito, estamos hablando del mercado de Tapalhuaca, esto queda en La Paz, la plaza gastronómica Monte San Juan, esto queda en Cuscatlán, el mercado del Triunfo en Usulután y el mercado de Chalchuapa Santa Ana. Y luego hay otros 5 mercados que están en proceso de construcción, pero que están avanzadísimos también y también formarán parte de la Dirección de Mercados Nacionales. Estamos hablando del mercado de Concepción Oriente en La Unión, el mercado de Lourdes en La Libertad, el mercado de Nueva Concepción en Chalatenango, el mercado de La Palma también en Chalatenango y el mercado de San José Guayabal en Cuscatlán. A ver, ¿les parece a ustedes coherente que ahora, con esta nueva ley, los mercados que sean intervenidos por el gobierno pasen a ser administrados por el gobierno? ¿Qué opinión tienen de eso? Bueno, es que si el gobierno hace una inversión muy fuerte, porque es una inversión de, creo, de $80 millones. Hasta ahorita van 80 millones. Correcto, entonces. Correcto, sí. Y de todos los que ha mencionado ahí, pues no los conozco nomás por las fotografías, pero sí conozco el de Chalchuapa. Y está prácticamente calcado con las mismas características del mercado San Miguelito. Es enorme. Yo estuve platicando recientemente con el alcalde de Chalchuapa, el señor Jorge Castro, por un tema empresarial. Y la gente son inversionistas extranjeros, tuvimos la reunión con ellos y salieron de esa oficina con la boca abierta porque del lugar donde ellos vienen, del país país cercano acá, pues allá primero tenían que pagar la cuenta pues para ser atendidos, y el alcalde se mostró abierto, dijo: aquí nosotros nunca recibimos dinero ni nos ofrezcan, ayúdennos en algo de aquí, de la comunidad, y eso habla muy bien. Conocimos al alcalde de Santa Ana con esas características, al alcalde de Chalchuapa, pero también lo importante, y volviendo al punto del mercado, que se está reivindicando y se está prácticamente, como decimos en sociología, la ley de la negación, ¿verdad? Estamos rompiendo paradigmas, estamos dejando las cosas viejas de lado y estamos sustituyéndolas por cosas nuevas, pero no solamente es el hecho de la nueva infraestructura, sino de la nueva mentalidad, que inclusive el presidente Bukele anoche parecía un profesor de moral, urbanidad y cívica, porque él hizo ver de que también, así como se está entregando ese mercado y los otros que se van a estar construyendo próximamente, y los que se van a inaugurar próximamente, de igual manera él pidió que lo conserven, y dio una clase de urbanidad, el hecho de tener, digamos, estándares básicos de higiene, de decoro, pues habló incluso de la gente que hace sus necesidades en cualquier parte. Pues aquí estos mercados están equipados justamente con varios componentes. Por una parte, el componente de seguridad interna y perimetral. 1. 2. El componente de salud, de salubridad, es decir, tener baterías de baños adecuadas para las características de ese nuevo mercado. 3. También tiene a la base la formación de una nueva mentalidad para el arrendatario, es decir, que ellos ahora son prácticamente los responsables de que eso se mantenga con esas características y manteniéndolo aseado, como se vio allí. No dudo yo que eso va a ser, digamos, un boom a nivel latinoamericano, de la forma de cómo se puede, así como ha construido un Secot que ahora todos están imitando, también los mercados de El Salvador ahora ya son, digamos, punto de agenda en muchos medios internacionales. Y es que fíjate bien, si lo público tiene que ser mejor que lo privado, lo público debe ser cuidado mejor que lo privado. O sea, nosotros venimos y precisamente quizás era como una expresión de la forma en cómo la gente miraba a la política y a los políticos, en el sentido de que nadie cuidaba de lo público. O sea, te daban algo que venía de los gobiernos y simple y sencillamente no lo cuidabas. No se cuidaban los centros escolares, los institutos, la universidad, los baños, etcétera. La gente lo descuidaba.
que era, fíjate bien, uno podría decir, bueno, mira, estas son formas de incultura de la gente, pero cuando lo analizamos eso en tono sociológico, ese no cuidar de lo público, ¿verdad? Baños en los mercados, por ejemplo, manchados, con una gran cantidad de basura en el suelo, etc. Si nosotros lo miramos en tono sociológico, ese comportamiento era una forma de protesta, de protesta por la corrupción, por el trato de los políticos que le estaban dando a la población. El problema es que esa forma de protesta, ¿verdad?, de no cuidar lo público, duró tanto, porque fueron tantos los gobiernos que tenían a la corrupción como su gendarme, que se arraigó en términos culturales. Hoy la cosa es distinta, entonces si estamos cambiando eso, también vamos a cambiar la percepción que tenemos de lo público, y por eso el presidente hizo énfasis ayer, tal como lo mencionaba Mauricio, en la parte dice, bueno, aquí está este mercado con estas características, pero esto lo vamos a cuidar, claro, ¿no? Que es lo mismo que prácticamente se está pidiendo en los centros escolares e institutos, ¿no? O sea, tienen las computadoras, van a tener infraestructura muy moderna, pero entonces también hay que poner nuestra parte, ¿no? Cuando la gente comprenda que lo público, por ser público, debe ser cuidado mejor que lo privado, entonces vamos a decir que hemos logrado la culminación de una cultura política democrática. Y ese es el camino que estamos viendo que está liderando pues el presidente Nayib Bukele. Estos temas que están marcando la agenda nacional. Y antes de irnos a la pausa, les decía que el presidente Nayib Bukele también se refirió ayer a las medidas implementadas por el Ministerio de Educación en los centros escolares, destacando que estas disposiciones están formando parte de la transformación del sistema público de educación desde la raíz. Veamos la nota y luego lo comentamos. El fenómeno de las pandillas, el aumento de la criminalidad y la pérdida del control del territorio en El Salvador surgió a raíz de diferentes factores. Uno de los principales fue el abandono del sistema público de educación. Para evitar que esta situación vuelva a suceder en nuestro país, el gobierno ha tomado la sabia decisión de mantener el orden y disciplina en las escuelas, con la inofensiva pero eficaz medida obligatoria de que cada estudiante se dirija a los docentes con cortesía y educación. Creo que lo menos que podemos hacer es sembrar las semillas para que no vuelva a pasar. Y si alguien no está de acuerdo con lo que estamos haciendo en las escuelas, yo le pregunto a esa persona, ¿qué daño cree que le vamos a hacer a los niños con esas medidas? Con que lleguen ordenados, con que digan por favor, con que digan gracias, con que digan buenos días. El poder del crimen organizado surgió a raíz de la condescendencia que antiguos gobiernos tuvieron con los jóvenes al crear marcos legales que permitían el actuar delictivo de miles de estudiantes. Como justo cuando empezaron a venir los pandilleros de Estados Unidos, pusieron la ley del menor infractor. Entonces no los pueden tocar. Pero no se preocupen, decían, solo son crímenes pequeños. Ahí andan asaltando y cosas así pequeñas, pero no matan, no violan. Pero nadie les combatió, dejaron que solo son muchachos. Dejaron que se creciera hasta que nos tenían arrodillados a todos. El líder salvadoreño se refirió a las críticas de la oposición sobre la transformación del sistema educativo, cuando realmente han sido ellos mismos los que permitieron la corrupción de la educación. Porque ahí andan los de la oposición diciendo, no, que es malo lo que están haciendo, están militarizando a los niños. Y ahí están las fotografías donde ellos están militarizando a los niños de verdad, con fusiles. Pero nosotros somos los que estamos militarizando a los niños porque decimos que se porten bien. Esa es militarización. Darles un fusil y que vayan a matar a los 8 años, eso no es militarización, eso es desarrollo. Ahora, El Salvador se encamina a fomentar una sociedad basada en el respeto y la educación a través de acciones contundentes que se ejecutan para que las escuelas ya no sean el origen de los criminales, sino la cuna de profesionales. Bueno, eso es parte también de lo que dijo ayer el presidente Nayib Bukele respecto a esta serie de medidas disciplinarias con las que pues, está tratando también de transformar el modelo educativo de la niñez salvadoreña con ahora pues, nuevas normas, ¿no? de cortesía, de el uniforme bien planchado, ordenado, los cabellos y tal. Normas disciplinarias
que también han acarreado una serie de comentarios en contra, pero que el presidente respondió ayer de una forma contundente. Y él hacía la comparación, decía, bueno, militarizar. Estamos hablando de militarizar cuando en épocas anteriores pues también se secuestraban a nuestros niños para de verdad que militarizarlos, se les entregaban fusiles para que fueran a matar a otras personas apenas a 8 años de edad. ¿Qué opinión tienen de esto? Esto tiene una historia que no podemos dejar de... Los sociólogos siempre referimos la historia como un punto de partida. Es que después de la firma de los acuerdos de paz, que ya fue derogada, por cierto, se entró en una fase de humanización del conflicto, se crearon nuevas leyes y entre ellas se hizo la consulta 95 que dio pie a la ley de la carrera docente, que hoy día todavía tiene alguna vigencia. Eso y otras leyes que el mismo presidente dijo, la ley penal juvenil y una serie de falacias jurídicas que se crearon, y eso traspasó, digamos, una frontera, es decir, trasladarle las facultades al padre de familia, a los estudiantes y obviamente a las pandillas que pusieron de rodillas a los maestros. Solo hay que recordar que en el año 2015, cuando hubo 6.656 asesinatos, entre ellos se contabilizan 12 maestros a nivel nacional. ¿Y qué dijo Sánchez Serén? Yo venía escuchando ahora, vamos a hacer todo lo posible y nos solidarizamos con las familias de los asesinados. O sea, qué poca madre tenían entonces, o sea, por decirlo de una manera. Ahora bien, con las medidas que actualmente la ministra ha implementado, tengo que decirlo y tengo que ser claro, esas medidas en muchos centros escolares, en los manuales de convivencia, ya estaban estipulados. Sí. No se podían ejecutar simple y sencillamente porque por esas leyes blandengues que han existido, decían, bueno, entonces vamos a ir a la Departamental de Educación o vamos a ir a poner la demanda ante la Junta de la Carrera Docente, y el docente lo que hacía, mejor no se metía mucho en el problema, y eso generó, digamos, una desplicencia al interior de la escuela salvadoreña que provocó lo que hemos estado sufriendo, lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado, el irrespeto de muchos estudiantes. Solamente son 3 memorándums los que ha mandado la ministra y ha movido prácticamente todo el sistema educativo. Bueno, de hecho hay una escuela en Chalchuapa donde los alumnos dijeron que no iban a recortarse el cabello. El director no les negó la entrada, pero allá adentro estaban habían contratado unas cosmetólogas y ahí les cortaron el pelo. Ahí no había tales de ir a decir, vamos a ir a demandar al director. Al director lo han felicitado por esa actitud. ¿Ya? Yo no entiendo realmente cómo, digamos, un tema tan básico como recortarse el cabello, llevar el uniforme correctamente, saludar a la entrada, buenos días, gracias, por favor, con permiso, genere tanto revolución y tanta oposición. Y bueno, ¿será posible que normas básicas de disciplina en las escuelas traumen a los niños o qué? No entiendo cómo es. Que no entiendo. Ahí hay 2 cosas, mira. En primer lugar, hay una... O sea, ya está, hay una línea de trabajo en contra de cualquier acción que realice o que impulse el presidente de la República. No importa lo que sea. Ellos, los opositores, reaccionan al reflejo para oponerse. Y aquí hay que agregar también que esa oposición a promover la disciplina al interior de los centros escolares e institutos es una traición y es una conspiración contra los sectores populares, porque los que más salen beneficiados con las normas disciplinarias son nuestros niños y jóvenes, ¿no? O sea, la disciplina trasciende a ella misma. Eso es lo que no entienden o no quieren entender. El acto disciplinario trasciende a él mismo. Por ejemplo, cuando tú formas a alguien o tú le fomentas el hábito de la puntualidad, la puntualidad no tiene que ver exactamente como acto disciplinario con un reloj, ¿no? O sea, uno la mide de esa forma y de esa forma promoves tú ese acto disciplinario de ser puntual, pero ese ser puntual te forma para que tú, cuando seas adulto, resuelvas los problemas en el momento y la hora oportuna. Claro. Sí. O sea, transformar un país requiere disciplina. Trascender como profesional requiere disciplina. O sea, el orden, digamos, uno respeta las normas, pues, de cómo se viste. Ya cuando uno es adulto, uno se viste como quiera, o las empresas te dicen cómo te vas a vestir.
y ahí tenés que acatarlo. Pero el punto es que ese tipo de actos lo que están formando es, la disciplina viene de discípulos, o sea, es tuya. Entonces, cuando tú te disciplinas en eso, tú puedes conseguir un mejor futuro, ¿verdad? El hecho de llegar con el uniforme bien planchado, llegar con el pelo bien recortado, bien presentado, que lo prepares una noche antes, ¿verdad? Eso te forma el acto, te forma la disciplina para que tú, cuando vas a hacer algo, te prepares de antemano, escojas lo mejor, ¿ya? ¿Quiénes van a salir más beneficiados de eso? Nuestros niños y nuestros jóvenes, pues. Ya, oponerse a ese tipo de medidas es realmente fomentar la desigualdad social. Antes, y tal como lo decía Mauricio, antes, entre comillas, no se había empoderado a los padres de familia, ¿verdad? Y a los estudiantes, pero en realidad a quienes estaban empoderando eran las pandillas. Claro. ¿Verdad? Y muchos profesores, hay que decirlo también, o sea, si vos no exigís disciplina, entonces también los profesores, muchos profesores se convirtieron en indisciplinados, y muchos gremios de maestros también se fomentaron la indisciplina, ¿no? Entonces, si yo no le exijo a los estudiantes tampoco me pueden exigir a mí, ¿ya? Entonces, hay una apatía, ¿no? Fue un proceso de corrupción realmente de todo el proceso educativo, y llega la nueva ministra y cabal, no en 2 que 3, como se dice en la calle, no en 2, 3 patadas, empieza a moverlo todo. Y vamos a ver que eso va a generar sus frutos en el corto plazo. Yo estoy seguro de ello. Creo que la población salvadoreña lo va a agradecer en el futuro, porque también el presidente hacía mención sobre cómo eran los centros escolares hace algunas décadas atrás, y esto también lo podemos concatenar con el tema de los mercados, que había cero voluntad, que era caos, había cero interés en arreglar eso de los mercados. Pues también lo podemos llevar al sistema educativo. Apatía total, ahí no había interés en encaminar a la niñez salvadoreña hacia una nueva mentalidad, a generar nuevas generaciones con nuevas formas de ver la vida. Y él decía, y bueno, hacía referencia también a esa nueva pandilla que se estaba formando hace unos meses, ¿se recuerdan? En La Raza. Sí, denominada La Raza. Y esto, como ocurrió allá por los 90, cuando pandilleros deportados de los Estados Unidos a El Salvador pues reclutaban niños, y con el pasar del tiempo pues convirtieron al país en lo que lamentablemente sufrimos todos, que fue el país más peligroso del mundo. Y esto, bueno, había que arreglarlo, dijo el presidente, y eso es lo que se está haciendo en este momento con esta nueva forma de transformar la educación. Bueno, hay una lógica que el presidente ha venido desarrollando, y es que no solamente es el mero hecho de construir puentes, de construir una infraestructura para el turismo en Surf City 1 y 2, no solamente el hecho de construir los mercados, no solamente es el hecho de construir nuevas escuelas, porque eso es lo que está haciendo, sino de construir una nueva mentalidad, una nueva cultura. Y ese es el punto principal. Y me di cuenta del director del Instituto Técnico Industrial, creo que se llama aquí. El INTI. O sea, el señor dio un discurso ambiguo en un medio televisivo. Él dijo, no, sí estamos de acuerdo con las medidas, pero fíjese que a los niños, muchachos, les hemos dado una semana para que recapaciten y que ellos se vayan a cortar el cabello. O sea, estaba incumpliendo una normativa emitida por la señora ministra, que dijo es de estricto cumplimiento a partir de... Entonces, otro elemento que es importante de tomar en cuenta, porque los opositores han criticado mucho, ni siquiera había tomado posesión la señora ministra, solo había anunciado, y ellos ya estaban explotando las redes sociales. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros que analizar con la llegada de una persona, digamos, con disciplina militar? Es el hecho de que tenemos 5.150 centros escolares, y que en ellos hay por lo menos un hijo de pandillero preso en Secot, hijo, sobrino, hermano, cuñado, entenado, lo que sea. Y entonces, ahora es el momento adecuado, porque una de las fases del plan control territorial, la parte de la prevención, también está la fase de extracción, pero también el control interno. Y las escuelas, con ese 1.270.000 estudiantes, también puede ser un caldo de cultivo
ya quedó demostrado con esto de la raza, ¿verdad? Para la generación de una nueva oleada de pandillas. Y de hecho ese es el punto, ¿no? O sea, hay un acto, ese es el acto simbólico, no hay acto simbólico, tú pones a alguien a que va a promover y a exigir la disciplina y sabes que tiene autoridad para que la gente lo haga, ¿no? Ahora, amigos, hemos llegado al final de esta noticia. Si te ha gustado, por favor, dale like y comparte. Suscríbete si te gusta este tipo de contenidos. Soy Wilson Valencia y nos vemos en un próximo video. Gracias.